Muy buenos días. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta ocasión. Permítame un segundito, estamos teniendo un problema con el audio. Un momento. ¿Listo? ¿Me escuchan? Muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan como cada 10. Los 10 son de derechos humanos en este programa de capacitación inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por supuesto, en esta ocasión hablando de un tema por demás importante y vital, no solo para las personas en lo individual, sino para nuestra sobrevivencia como colectivo, como especie en este hermosísimo planeta Tierra, no solamente en esta ocasión limitada a Baja California Sur, y por eso es tan importante esta actividad y el derecho humano a lo que implica el acceso a un medio ambiente sano, saludable, sostenible, y por supuesto que esto tiene que ver con un compromiso no solo individual, sino también entre toda la generación, tanto las pasadas como las que vienen, las que nos van a continuar después de que ya no nos encontremos en este hermoso planeta. Y pues en esta ocasión agradezco, por supuesto, el apoyo del Instituto Mexicano para la Justicia, INJUS, quien a través de el licenciado César Ramos Aldana estará dando esta capacitación especialista en derecho ambiental, por supuesto, respecto de qué es lo que implica este derecho humano a lo que llamamos como al medio ambiente y pues todos estos innovadores conceptos de que ya estemos incluso quitándole lo del medio ambiente y verdaderamente ya estando hablando del derecho al ambiente, a un ambiente sano y por supuesto también el uso responsable de los recursos para que podamos garantizar su existencia para las generaciones venideras. De igual manera agradezco, por supuesto, a Dacio Zuna, del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, quien está haciendo la importantísima y valiosísima labor de interpretación para el lenguaje de señas mexicana. Pues sin más, siendo un tema que por supuesto es de mucho interés para todas y a todos, adelante cedo la voz a nuestra persona experta en esta ocasión, el licenciado César Ramos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a el programa Los 10 son de Derechos Humanos. Agradecemos mucho de parte del Instituto Mexicano para la Justicia la invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la sustentabilidad, que es una herramienta para que las futuras generaciones no nos pidan agua en un vaso vacío o no nos pregunten, oye papá, oye abuelo, ¿tú qué hiciste por el medio ambiente? ¿Qué hiciste por el planeta? Vamos a aprender en esta pequeña plática cómo la sustentabilidad es una herramienta que tenemos y se asimila a veces a una cuenta de inversión, ¿no? Es una forma de poder cuidar el planeta, pero sin hipotecarlo, porque en el caso de nuestro dinero en el banco, pues en el momento en el que se acaba, podemos ir y pedir prestado. Pero en el caso del planeta no hay un banco que nos pueda prestar otro planeta, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Nada más me confirman si se puede ver. Estoy compartiendo. Sí, Sí, sí se puede ver. Sí se ve ver. Ok. Bueno, pues el tema de hoy es justicia climática, compromiso comunitario para un futuro intergeneracional sostenible. Y para esto me gustaría empezar invitando a todos los participantes a hacer un pequeño análisis reflexivo, una pequeña encuesta para ver, pues, más o menos qué tanto es lo que conocemos sobre este tipo de temas. Y vamos voy a preparé aquí unas pequeños casos prácticos, unas trivias, para que ustedes desde el lugar en donde nos estén escuchando puedan analizarlos y pensar cuál sería la respuesta correcta. Claro, más adelante vamos a ver estos asuntos con mayor detenimiento y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La primera es, si una empresa contamina un río que abastece de agua a una comunidad, ¿qué es lo que afecta? Y pues ahí tenemos tres opciones. Entonces, la primera nos habla solo del medio ambiente,
la opción B, a la salud y los derechos humanos de la gente, y la opción C, únicamente a los peces, ¿no? Entonces, ahí ustedes hagan el ejercicio desde donde quiera que estén para ver cuál sería la respuesta correcta, si solamente afecta al medio ambiente o los animales o afecta más derechos, ¿no? Luego, la segunda pregunta que les tengo el día de hoy es, una comunidad exige que no se construya una planta que podría contaminar su agua. Esto es un ejemplo de, que ahí están las opciones, derecho a la participación ciudadana y a un ambiente sano, el derecho a la privacidad o el derecho a la vivienda. Puede ser el caso en que se entremezclen, ¿no? Estos derechos. La siguiente pregunta para analizar es, eh, cuando se protege un área natural donde viven pueblos indígenas que dependen de ella, la responsabilidad de las autoridades, ¿cuál es? ¿Reconocer y respetar los derechos culturales y ambientales de esas comunidades únicamente? ¿Promover su desplazamiento para usar la tierra en proyectos económicos? ¿O simplemente no intervenir porque pues, es una zona aislada, son comunidades indígenas que se rigen bajo sus propios principios y reglas? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y finalmente, un país en 2019 creó un parque nacional para proteger un bosque y las especies que viven en él. Y en 2026, el gobierno decide reducir el tamaño del parque para permitir proyectos mineros. Un caso hipotético. ¿Esto se puede considerar un retroceso en la protección de derechos? Las opciones son sí o no. Y pues bueno, con estas preguntas me gustó entrar al tema para poder reflexionar y poder plantear cuáles son los tipos de escenarios ante los que nos enfrentamos cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de justicia climática, cuando hablamos de equidad intergeneracional. Y para esto vamos a empezar hablando un poquito sobre algunas características que existen relacionadas con las preguntas que acabamos de hacer. La primera es que tenemos que hablar del derecho a un medio ambiente sano, del cual gozamos todas las personas aquí en México. Y este derecho al medio ambiente sano tiene una característica que es igual a todas las personas, a todos los habitantes de México, les aplica este derecho. Todos gozan de este mismo derecho. El derecho a un medio ambiente sano también está conectado con otros derechos. ¿A qué nos referimos? Que si estamos vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de alguna persona, no solamente es el medio ambiente sano el derecho que se vulnera, sino como está conectado con otros derechos, puede ser vulnerado también el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, es decir, que están conectados, son interdependientes. Por eso aquí puse como imagen un cubo Rubik. Si lo mueves, toda la gama de colores que contiene, pues se distorsionan, se afectan, ¿no? Porque están relacionados entre sí. El derecho al medio ambiente también tiene valor entre los demás derechos. Tiene igual valor entre los demás derechos. Es decir, que no se puede dividir, no hay algún derecho que valga más o que valga menos. Todos tienen la misma calidad. Por ejemplo, aquí puse, no puedes sacrificar su libertad para conservar su derecho a la educación, ¿no? No puedo decir, vendo mi libertad o sacrifico mi libertad y a cambio obtengo libertad educativa, ¿no? Derechos de educación o cualquier otro derecho. No, porque pues todos tienen el mismo valor. También tenemos que los derechos son progresivos, es decir, que poco a poco tienen que ir mejorando, tiene que ir mejorando los mecanismos y garantías para protegerlos y no al revés, no podemos ir retrocediendo. Y como ejemplo puse, si una ley mejora el acceso al agua, pues no pueden quitar ese avance, ¿no? No podemos retroceder y decir que no va a haber agua. En las preguntas que poníamos al inicio, mencionaba el caso en donde un parque primero el gobierno primero crea un área natural protegida y después, en el mismo lugar, crea una fábrica, ¿no? Que contamina y que afecta el área. Pues sí, en efecto, esto se puede considerar una manera en la que el Estado puede ir retrocediendo en lugar de ir avanzando en la protección de los derechos humanos. Y finalmente, pues los derechos humanos tienen la calidad de igualdad y de no discriminación. Es decir, que se aplican para todas las personas y no hay distinción, no hay discriminación, sea cual sea, ¿no? Por ejemplo,
no pueden negarnos la atención médica, que es un derecho no humano que tenemos a la salud, porque por género, por la raza, por la religión que tenemos, no, todos gozamos de los mismos derechos en la misma calidad. Y bueno, ahora aquí voy a salirme un poquito del tema de los derechos humanos y voy a entrar a el tema del valor ambiental del cual goza el estado de Baja California Sur frente a todo México. Y pues cabe mencionar que esta presentación estuvo muy enfocada en esa área, en el estado de Baja California Sur. Eh, Se van a dar cuenta que existen algunos ejemplos muy cercanos de ese estado. Y en este punto me pareció importante resaltar cuál es la importancia que tiene este estado en comparación con todo México, ¿no? Y pues yo no soy de esa zona, yo resido aquí en el centro del país, en México, pero siempre para nosotros es un gusto enorme ir a disfrutar de lugares tan bonitos como es Baja California Sur. ¿Por qué? Porque pues si nos ponemos a investigar, Baja California Sur tiene características que lo diferencian del resto de los estados. Tiene una combinación de ecosistemas marinos, de ecosistemas costeros, tiene desiertos, tiene ecosistemas forestales y pues estas características ecológicas lo vuelven un lugar muy importante a considerar a la hora de cuando hablamos de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en México. Sin embargo, estas características, esta belleza paisajística, esta gran cantidad de biodiversidad, pues puede también llegar a representar una amenaza, ya que eso atrae mucho turismo, atrae muchas personas, atrae muchas empresas que están interesadas en este tipo de zonas para obtener beneficios económicos, dada su belleza, ¿no? Y bueno, dentro del valor ambiental del cual Baja California Sur tiene frente a México, pues provee, por ejemplo, de servicios vitales como mucha agua, clima, biodiversidad, hay actividades de pesca, turismo y protección costera. Aquí me importa resaltar alguna de los atractivos de los cuales goza este estado, que es pues, la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, un lugar que pues, es conocido incluso internacionalmente, no solo aquí en México. Y pues esta reserva es una de las más grandes del país y del mundo. Y es un lugar que tiene una riqueza biológica tan importante que los esfuerzos por el gobierno, incluso federal, se centran en conservar todos los recursos, la flora, la fauna que existen en este lugar, ¿no? También contamos como por ejemplo el Parque Nacional de Cabo Pulmo, ¿no? Que más adelante vamos a ver algunos casos relacionados con este lugar particularmente. También aquí puse es un ejemplo global de restauración ecológica, donde la biodiversidad marina ha aumentado significativamente. Y este es un ejemplo en donde las acciones de conservación pues han rendido frutos. No todo el medio ambiente son malas noticias. A veces estamos acostumbrados a que pues, cuando nos metemos en temas ambientales, pues son muchas las noticias en donde escuchamos de empresas que contaminan, en donde vemos que el calentamiento global va aumentando, pero bueno, también hay buenas noticias y los esfuerzos de conservación por ese tipo de lugares son un ejemplo. Eh, Dentro de Baja California Sur, ¿qué tenemos? Aquí puse un mapa del INEGI en donde muestra en los colores los diferentes tipos de ecosistema que existen. Y pues tenemos matorrales, bosques, selvas y, claro, lo que es más popular, los ecosistemas costeros en toda la península, ¿no? En este otro mapa podemos observar cuál es el porcentaje, ¿no? Vemos que en su mayoría son matorrales, pero también gozamos de una importante cantidad de manglares e incluso de bosques, ¿no? En este otro mapa puse igual las comunidades vegetales de la Sierra La Laguna y tenemos, por ejemplo, que hay selva seca, hay bosque de pino, bosque de encino, matorrales. Y pues como podemos ver, todo el estado tiene una riqueza eh, ecológica bastante grande y esto es lo que nos permite pues poder aprovechar a la naturaleza. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es que el aprovechamiento que realicemos de estas zonas se realice de manera sostenible.
También puse aquí algunas imágenes de los ecosistemas con los que goza Baja California Sur. Tenemos matorrales, tenemos selva seca, tenemos bosque de pino, en fin, pues manglares y pues cobertura intacta natural. O sea, hay una enorme riqueza eh, ecológica. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, la intención de poner y de resaltar todos estos servicios que tiene el Estado se basa en que es una riqueza que tenemos que proteger y que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a conservar, aprovechar y a evitar que se pueda destrozar todos estos ecosistemas. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que nosotros podamos proteger esos ecosistemas en el presente, vamos a garantizar que nuestro futuro y el de las futuras generaciones puedan aún participar de poder observar, de poder disfrutar de toda esta riqueza biológica. Existen dentro de los servicios ambientales, por ejemplo, que brindan algunos de estos ecosistemas, está el caso de los manglares, que yo no sabía, pero los manglares nos pueden ayudar son la mejor protección natural contra inundaciones o, por ejemplo, contra huracanes. Entonces, imagínense qué pasaría si no tuviéramos este tipo de ecosistemas, pues nuestra sociedad, nuestras comunidades se vuelven más vulnerables a los efectos del cambio climático. Ahora bien, pasamos a el tema de la sustentabilidad. ¿Y por qué hablamos de equidad intergeneracional? Pues básicamente, como les mencionaba en el inicio, la sustentabilidad se trata de cuidar nuestros recursos y aprovecharlos, o sea, no solamente restringirnos, sino también utilizarlos, sacar beneficio de ellos, porque esto es posible. Sin embargo, no debemos de permitir que los aprovechemos de tal manera que en el futuro se acaben y ya no podamos acceder a ellos. Y hay algunas acciones que en contra de preservar los recursos naturales contribuyen a destruir nuestros ecosistemas. Dentro de estas acciones encontramos, por ejemplo, el tema de la contaminación del aire y del agua. Son decisiones que afectan nuestro presente y que a futuro tienen un costo. Al igual que la deforestación de todos los bosques, pues claro, si en algún momento terminamos con la superficie boscosa de nuestro país, pues en un futuro vamos a prescindir de los servicios que nos brindan los árboles, ¿no? Como es la captación de dióxido de carbono, como es la regulación del clima. Tenemos también el uso excesivo de los recursos no renovables. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Es uno de los recursos no renovables con los que contamos y si nos excedemos de utilizarlo, pues en un futuro se va a acabar y no hay una manera en que podamos, pues, crear, ¿no? Más petróleo. Lo mismo, antes se pensaba, por ejemplo, que el agua era un recurso que nunca se iba a acabar. Sin embargo, hoy vemos que no es cierto. El tema del agua pues vemos que si no la cuidamos o si no cuidamos, si no cuidamos su calidad, pues ahí puede llegar a contaminar y entonces en un futuro pues podemos contraer algunas enfermedades, ¿no? Por temas de la calidad del agua. Tenemos también el tema de la generación de los residuos y la falta de reciclaje. Pensemos en la cantidad de residuos orgánicos, inorgánicos que utilizamos y que desechamos día a día. Simplemente, por ejemplo, las prendas, ¿no? Hay algunas fotos impresionantes de lugares de mares o de ríos que están altamente contaminados por nuestros residuos, ¿no? Eh, Basura, ropa que se deja de usar, pues contribuye a destruir nuestros ecosistemas. El consumo irresponsable de la energía, ¿no? Como por ejemplo, la energía que proviene de los gases, de las fuentes fósiles que si lo utilizamos de manera irresponsable, como el ejemplo más clásico es ir a lugares cerca o trasladarnos a lugares cercanos con el automóvil en vez de utilizar algunos medios de transporte alternativos como la bicicleta, pues son acciones que poco a poco tienen un impacto ambiental debido a los gases de efecto invernadero que generan estos combustibles. eh, Condiciones laborales precarias también, salarios bajos y falta de acceso a servicios básicos que generan injusticia social y limitan el desarrollo humano. Y bueno, esto es porque
dentro del concepto de sostenibilidad, más adelante vamos a ver que se compone por tres pilares, ¿no? Uno es la protección al medio ambiente, también la protección de la economía y la protección o el tercer pilar, que es la sociedad. Y dentro de la sociedad entran las condiciones laborales que tenemos, pues deben de ser óptimas, porque en la medida en que estas condiciones mejoren, también las personas mejoramos en nuestro cuidado con el medio ambiente. Tenemos uno de los problemas muy grandes que sufre México es la pérdida de la biodiversidad, la extinción de especies animales y vegetales, pues debido a muchos factores, entre ellos, pues, por ejemplo, la caza furtiva, el comercio ilegal de vida silvestre, ¿no? Hay algunas especies, tanto de animales o de plantas, que están protegidas y que dado su belleza, tristemente dado su belleza o características particulares de las que gozan estas especies, pues el ser humano se ha encargado de explotarlas, nos hemos encargado de comercializarlas y no lo hemos hecho de una forma sostenible, porque pues hemos ocasionado un efecto contrario. En vez de protegerlos, hemos ocasionado que poco a poco se vayan extinguiendo. Y bueno, las especies, los animales, las plantas tienen un papel dentro del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, las abejas, que también vamos a ver más adelante un ejemplo, son encargadas de polinizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en un futuro en donde dejemos de tener abejas o dejen de existir? Pues no habría esta labor de polinización natural y esto nos afectaría, ¿no? Porque pues empezaríamos poco a poco a prescindir de otras especies. Lo que les quiero transmitir es que el ecosistema, todos los elementos que componen o que integran un ecosistema están interconectados. Y si prescindimos de uno, si le quitamos un aspecto a ese ecosistema, pues va a tener consecuencias en el ecosistema entero, en su totalidad. Por eso es que todas esas partes, la flora, la fauna, el agua, están interrelacionadas y debemos de protegerlas. No debemos hacerlo por separado. Y pues finalmente aquí también puse la falta de energía, de inversión en energías renovables, como por ejemplo la energía solar, ¿no? La energía eólica, priorizar el uso de combustibles fósiles en lugar de invertir en fuentes de energía limpia y renovable, también lo mencionamos, y claro, nuestro consumo excesivo de agua. Ahora bien, en pocas palabras, la sustentabilidad no es vivir como si fuéramos los únicos en el planeta, más bien, sino como si fuéramos los encargados de cuidarlo para quienes vienen después de nosotros. Ahora, ¿cómo se relacionan estos derechos, los derechos humanos con el medio ambiente sano? Como les mencionaba en las preguntas que les hice al inicio, el derecho a un medio ambiente sano no es un derecho independiente, sino que se relaciona con otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua. Si no tenemos un ambiente sano, si no tenemos las condiciones necesarias para que podamos desarrollarnos, crecer, y realizar nuestras actividades en un ambiente sano, en un ambiente donde podamos acceder a agua para bañarnos, para utilizar nuestros alimentos, para realizar nuestras actividades, pues ello va a repercutir en nuestra vida, ¿no? Podemos tener enfermedades por no gozar de las condiciones ecológicas óptimas. Y bueno, en este ejemplo fue el agua, pero también puede ser el tema de la contaminación del aire, ¿no? Hay muchos estudios que han demostrado que la calidad del aire repercute en nuestra salud y en las enfermedades que podemos llegar a contraer por una mala calidad del aire. Por eso es que si no gozamos de un medio ambiente sano, no solo es nuestro derecho al medio ambiente lo que se vulnera, sino también a nuestra salud. Y se me viene también ahorita a la mente uno de los problemas que atañe a nuestra sociedad a nivel mundial, muy importante, que es el tema de los microplásticos y en donde ha habido estudios muy recientes, en donde se han encontrado microplásticos que, bueno, los microplásticos son, pues tal cual, pequeñas cantidades muy diminutas, casi, casi imperceptibles al ojo humano, que dada la degradación de este tipo de residuos, se mezclan con nuestro entorno, con el medio ambiente, pero al grado de que están presentes en grandes cantidades en el agua, en la tierra, en los animales. Se han encontrado microplásticos, por ejemplo, en la orina de seres humanos, en el cerebro de seres humanos, en bebés, imagínense. Entonces, pues, sí o no, si no cuidamos nuestro ambiente,
nuestro ambiente, pues ello repercute en nuestra salud, ¿no? Aquí también, pues el derecho al agua, ¿no? Los ríos contaminados que impiden a las comunidades, a nosotros, pues acceder al agua potable. ¿Qué otros derechos humanos se vinculan con el medio ambiente sano? Claro, el derecho a la alimentación. Si no gozamos de de frutas y de verduras que tengan una calidad que no nos permite, que no nos haga daño cuando los consumimos, pues ello repercute. Si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos nuestros cultivos, nuestra flora, pues ello repercute en que no vamos a poder tener una alimentación adecuada. Entonces se viola ahí también nuestro derecho a la alimentación, ¿no? Uno de los ejemplos es el tema, por ejemplo, de los agroquímicos, ¿no? Que también más adelante hay un caso interesante que vamos a ver, en donde a veces el tema de los agroquímicos o de los recursos genéticos, de los organismos genéticamente modificados, pues repercuten en la alimentación, vulneran nuestro derecho a acceder a una alimentación adecuada. Claro, el derecho a la vivienda. En la medida en que no cuidemos nuestro medio ambiente sano, pues como les explicaba hace un momento, las catástrofes naturales, los eventos naturales, dañan a dañan a nuestra vivienda. Hay muchos casos en donde, pues, derivado de desastres naturales como inundaciones o terremotos, pues llegamos a perder pues nuestro patrimonio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de las inundaciones, se prevé que en la medida en que el calentamiento de la Tierra siga aumentando, eso va a ocasionar que los polos se derritan y eso aumente, esa agua que se derrite se vaya al mar y aumente el nivel del mar. ¿Y yo qué ocasiona? Pues que al aumentar el nivel del mar, aumenten las inundaciones que pueden ocurrir. Y cuando hay inundaciones, pues se pierden, ¿no? Pues, perdemos nuestro patrimonio, nuestra vivienda completamente incluso. Entonces, por eso es que está relacionado. Y claro, también otro de los derechos que está vinculado con el medio ambiente son los derechos culturales y al patrimonio. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que el derecho al medio ambiente sano también preserva el paisaje, ¿no? Los lugares que gozan de una belleza escénica inigualable. Mencionábamos hace rato como ejemplos ahí Cabo Pulmo, ¿no? O en Baja California Sur también tienen el famoso e internacionalmente conocido Arco de Cabo, San Lucas, pues que gozan de una belleza escénica que no existe en otra parte del mundo y que si no cuidamos ese ecosistema, pues corremos el riesgo de perderlo para siempre, ¿no? Y aquí, pues llegó la hora de mencionar algunos ejemplos prácticos. En cuanto a la belleza escénica, aquí en el centro hubo hace tiempo un caso popularmente sonado, a lo mejor algunos de ustedes lo llegaron a escuchar, pero bueno, todos conocemos a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí podemos ver la fotografía de la Biblioteca Central. Bueno, hace algunos años, hace unos 5 años, hubo un proyecto de una empresa llamada Big Grant, en donde pretendían construir una obra de infraestructura. Sin embargo, esta obra llamó la atención de los medios, ya que por su altura y por sus características, pues al momento de ser construida, iba a tapar en cierta medida el paisaje del que goza la UNAM, la Biblioteca Central. Y entonces la UNAM, ustedes tal vez no lo sepan, o si no, les recuerdo que la UNAM es considerada patrimonio UNESCO, entonces pues está protegida como elemento cultural de una sociedad, ¿no? Educativa, y entonces tiene una belleza escénica que se podía ver afectada por la construcción de, por ejemplo, esta obra de Big Grant. Y entonces, en 2017, me parece, la UNAM interpuso un juicio de amparo ante la autoridad federal judicial para pues poder pues impedir que se construyera esta obra, argumentando que pues una belleza escénica, argumentando que se afectaba el paisaje y que la construcción de esta obra iba a tapar o iba a perjudicar la forma en cómo se veía
la biblioteca central. Entonces, pues esto representó un riesgo importante y las autoridades judiciales llegaron a la conclusión, evaluaron el asunto y llegaron a la conclusión de conceder el amparo, le dieron la razón a la UNAM y después hubo, pues obviamente, su contraparte se defendió, hubo un recurso de revisión ahí que interpusieron, pero aún así la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó y le dio la razón a la UNAM y con ello impidió pues, que se construyera el proyecto como se estaba planteando, con la finalidad de no afectar esta belleza paisajística, ¿no? Esta belleza escénica. Es un caso muy importante porque pues marcó un precedente en nuestro país a veces no nos imaginamos que este tipo de derechos puedan tener este alcance, ¿no? Al alcance de proteger el paisaje. Otro ejemplo también fue muy, muy, muy sonado, el caso del pueblo maya y la soya transgénica. Así se identificó. Este fue un caso que ocurrió en una comunidad de Campeche, en donde la autoridad emitió algunos permisos para poder distribuir soya transgénica. Entonces, la soya transgénica pues, estaba modificada genéticamente, pero eso empezó a repercutir poco a poco en las comunidades de aquella zona. ¿Cómo lo hizo? Pues eh, resulta que las comunidades se empezaron a dar cuenta que al plantar soya transgénica, utilizaban un herbicida que contiene glifosato, y pues bueno, el herbicida se utilizaba para eliminar todo lo que no fuera la cosecha principal de soya, ¿no? Todas las hierbas que no fueran soya, pues las eliminaba. Y la soya transgénica tiene esta característica de que puede resistir a estos herbicidas. Entonces, por eso es que no se moría. Sin embargo, el problema fue que a la hora en que las abejas nativas de la zona llegaban a polinizar los cultivos, pues no tenían, como fue en su mayoría, eran alimentos transgénicos, pues no tenían la manera de poder polinizar. Y poco a poco se fueron muriendo las abejas. Y esto repercutió en los cultivos de las personas que no utilizaban soya transgénica. Los agricultores empezaron a tener pérdidas económicas, empezaron a tener dependencia de este tipo de productos transgénicos, este tipo de herbicidas, y bueno, llegaron, bueno, aquí les puse, fue un caso muy polémico, fue un caso muy popular, e incluso se elaboró un documental que les recomiendo y que aquí les dejo el dato, así se llama, ¿Qué le pasó a las abejas? Y pues platica toda esta historia. Al final lo que pasó fue que, en efecto, el asunto llegó, la comunidad se organizó en colaboración con algunas organizaciones de la sociedad, y el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde le dieron la razón a la comunidad y se dieron cuenta que el cultivo de soya transgénica estaba ocasionando daños al ecosistema y pues lo detuvo. Entonces, este caso también es uno de los precedentes con los que México cuenta, en donde protegemos, en este caso, pues no solamente el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Sino que el derecho el hecho de violar el derecho al medio ambiente sano afectó a otros derechos, como pues el trabajo, por ejemplo, de estas personas que les impedía a los agricultores realizar su labor, el tema de la alimentación, ¿no? El tema de las mismas, la biodiversidad de las abejas que pues se fueron acabando poco a poco, pues también afectó. Entonces, es un documental importante que hago la recomendación para quien guste, así se llama, lo pueden ver. Y otro de los derechos que también se relacionan con el derecho al medio ambiente es el derecho a la participación y el acceso a la información. Este es uno de los derechos que está protegido incluso internacionalmente. Hay un acuerdo que se llama Acuerdo de Escazú, en donde habla sobre la importancia que revise el derecho que nosotros tenemos a la información. ¿Y en qué consiste? Pues en que somos libres de poder solicitar a la autoridad cualquier información relacionada sobre aspectos que nos importen, ¿no? Que sean propios de la administración pública.
Eh, ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de poder conocer los proyectos que se están autorizando, conocer eh, si cuentan con las autorizaciones necesarias, idóneas para poder ejecutarse, ¿no? Porque es muy importante el derecho a la información y a la participación, porque nos vuelve, por un lado, el derecho a la información nos permite conocer cuáles son estas obras, proyectos, actividades que se están permitiendo, que el Estado mexicano está permitiendo, y en la medida en que los conozcamos, pues podemos profundizar en cuál es el impacto ambiental que pudieran llegar a ocasionarnos. Imagínense que no pudiéramos tener la posibilidad de de enterarnos que se está construyendo en determinado lugar alguna obra y no sabemos que se va a construir y entonces de repente vemos que empiezan ahí a hacer acciones bueno, que empiezan las obras de infraestructura y pues cuando le avisaron a la sociedad, qué tal que al lado había una comunidad que se estaba que a lo mejor se está viendo afectada y pues por el hecho de no tener acceso a esa información no nos dimos cuenta. Entonces, por eso es que el derecho a la información está íntimamente vinculado con el derecho al medio ambiente sano, porque nos permite, es una manera en la que nos podemos defender. Y por otro lado, el derecho a la participación, lo vamos a ver un poquito adelante de manera breve, que es cuando nosotros tenemos derecho a poder ser consultados sobre algunas obras que tienen algún impacto ambiental. Podemos participar, podemos alzar la voz y decir que determinada obra, determinada actividad está dañándonos por X o Y razón. Entonces, son derechos que están íntimamente relacionados con el medio ambiente y son de los derechos más principales que si en la medida en que logremos garantizar la participación y el acceso a la información, podemos garantizar una mejor, bueno, al menos protección al medio ambiente, ¿no? Y bueno, ¿cómo? Aquí puse la pregunta de cómo lo protegemos. Pues bueno, en México, nuestro sistema jurídico, pues lo protege de diferentes maneras, ¿no? Lo voy a mencionar muy por encima, muy general, con la finalidad de no ser técnico, pero pues bueno, tenemos la ley, ¿no? Claro, nuestro derecho al medio ambiente sano y a los demás derechos está protegido en nuestras leyes. ¿En qué? En nuestra Constitución, o sea, la Ley Suprema de México, en los tratados internacionales. México ha firmado, es parte de algunos organismos internacionales en donde pues tienen como finalidad proteger una gama amplia de derechos, entre ellos el medio ambiente. Lo tenemos también en nuestras leyes, nos tenemos en nuestros reglamentos, en las normas oficiales mexicanas, ¿no? Entre otras disposiciones, eh, está en la ley. ¿Quién colabora para aplicar la ley? Pues las autoridades administrativas, ¿no? De manera particular, las principales autoridades en materia ambiental, pues tenemos a la Semarnat, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, a la de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, CONAFOR, CONABIO, el INEC, y también considerar aquí a las autoridades estatales de cada estado de la República e incluso las autoridades municipales. ¿Cuál es la labor de estas autoridades? Pues lo sabemos, es aplicar lo que dice la ley, ¿no? En la medida en que apliquemos lo que dice la ley, en esa medida estaremos protegiendo el derecho al medio ambiente sano. Tenemos también algunos instrumentos adicionales para proteger, como por ejemplo, aquí lo abrevié, pero está la evaluación de impacto ambiental, las áreas naturales protegidas, las normas oficiales mexicanas y el ordenamiento ecológico del territorio. La evaluación de impacto ambiental, pues bueno, ahorita lo vamos a ver, mejor me lo salto, ahorita lo vamos a ver, pero pues con el tema de áreas naturales protegidas es este mecanismo de protección en donde determinadas zonas son protegidas dadas su riqueza biológica y pues hay varios tipos de áreas naturales, hay tanto federales como estatales y es un mecanismo de protección a nuestras tierras, ¿no? Las normas oficiales mexicanas, que son los mecanismos que tenemos, los mecanismos técnicos que nos dicen de manera detallada cómo podemos realizar diferentes actividades. Por ejemplo, aquí hay una norma interesante que habla sobre cómo podemos realizar actividades, por ejemplo, con nado con tiburón ballena, ¿no? Ese tipo de normas son tan específicas que nos dicen, podemos a qué tanta cercanía podemos tener con estas especies,
qué ropa debemos usar, cuáles son las prohibiciones, etcétera, con la finalidad, pues, de proteger a nuestras especies, ¿no? Mencioné esta norma como un ejemplo interesante que habla sobre vida silvestre. Y el ordenamiento ecológico del territorio, pues, es esa forma de organizar nuestro territorio en donde podemos identificar diferentes zonas, cuáles son la riqueza que cada zona tiene y poder organizar nuestro territorio, la forma en la que vivimos, en la forma en cómo nos asentamos en los lugares de acuerdo a las características de ese territorio, ¿no? Eh, Tenemos el tema de la participación ciudadana, lo que les mencionaba hace un momento, que es la consulta pública que se realiza o que se puede, a la que podemos participar en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y el acceso a la información, que ya lo hablamos. Y finalmente, igual de manera muy general, pues claro, el acceso a la justicia. ¿Qué pasa cuando no se protege nuestro derecho? Pues contamos con varios mecanismos para podernos defender, como denuncias, tanto penales como administrativas, tenemos acciones colectivas y tenemos que es el principal mecanismo de protección, que es un medio de control constitucional, pues nuestro juicio de amparo, ¿no? Esos son algunos de los mecanismos de acceso a la justicia con los que tenemos, con los que contamos como ciudadanos cuando se viola alguno de nuestros derechos, entre ellos el medio ambiente, ¿no? Y bueno, aquí les puse nada más para que se den una idea como ejemplo. Estos son, en materia de medio ambiente, todas las materias en las que México tiene firmados tratados internacionales. Entonces, México tiene acuerdos con otros países para la protección del agua, para la protección de la biodiversidad, para cambio climático, atmósfera, productos químicos y desechos, gobernanza medioambiental, tierra y agricultura. Y aquí de manera nada más eh, como, pues, como ejemplificativa, puse algunos de los tratados internacionales de los que México tiene, ¿no? Por ejemplo, en materia, estos tratados internacionales son en materia de biodiversidad. Y pues en materia de biodiversidad tenemos para proteger, por ejemplo, que regula todo el tema de la caza de ballenas, ¿no? Flora y fauna silvestre es la Convención CITES, que habla, pues, cómo podemos comercializar internacionalmente las especies de flora y fauna. Así se puede hacer, pero cómo hacerlo de manera sustentable para prevenir pues, actividades ilícitas. Tenemos el famosísimo Convenio sobre la Diversidad Biológica. Tenemos temas aquí para la conservación de delfines, tenemos el protocolo de Cartagena sobre biotecnología, el protocolo de Nagoya sobre el acceso a recursos genéticos. eh, y bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Para que se den una idea en materia de biodiversidad, México tiene compromisos internacionales interesantes. Y bueno, retomando, entonces, haciendo una recopilación de todo lo que hemos visto, el derecho a medio ambiente sano en nuestra Constitución está previsto en el artículo cuarto, en el quinto párrafo, que nos dice tal cual, toda persona, o sea, todos hablamos de la universalidad, todo mundo tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado es el que se encargará de garantizar el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Entonces, es así como está consagrado nuestro derecho a un medio ambiente sano y podemos advertir tres elementos clave. La primera, pues que todo mundo tiene derecho al medio ambiente, que tiene que ser, que tiene que tener una característica, es decir, debe de ser sano. ¿Para qué? Para que nos podamos desarrollar eh, libremente y para que, pues, para nuestro propio bienestar, ¿no? Tenemos aquí una visión antropocéntrica del derecho al medio ambiente sano, o sea, que está para poder garantizar una mejor calidad de vida al ser humano, ¿no? Como eje central. ¿Quién es el que se encarga de garantizar este derecho? Pues el Estado, a través de sus diferentes autoridades y diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y finalmente, pues concluye en que quien daña el ambiente, pues va a ser responsable de ese daño y se tiene que, pues tiene de alguna manera la obligación de poder reparar el daño o el deterioro que haya ocasionado al ambiente. Es muy importante este artículo porque de aquí es donde podemos estirar este derecho, la forma en la que podemos nosotros proteger nuestro derecho al medio ambiente sano. Esta es la fuente que tenemos en México
Y, por ejemplo, en el tema de impacto ambiental, como lo mencionaba anteriormente, el impacto ambiental es una forma en la que todas las obras o actividades que por sus características puedan dañar o ocasionar una alteración al ecosistema, tienen que ser evaluadas, pero no solamente aquellas que, por ejemplo, complejos de construcción, ¿no? Construcción de viviendas, de hoteles, de departamentos, sino también a actividades como un ejemplo de una actividad que genera un impacto ambiental es cuando se liberan al ambiente organismos genéticamente modificados, pues se te tiene que avisar a la autoridad cuál es la actividad que se va a hacer y cuál es el daño que puede, el efecto que puede ocasionar, ¿no? ¿Qué característica tiene? Pues que la evaluación de impacto ambiental precisamente tiene que ser anteriormente a que se realicen estas obras o actividades. ¿Cuál es la finalidad? Que la autoridad tenga presente cuáles son las obras o actividades que se van a realizar y antes de que puedan causar algún daño, pueda evaluar qué factores físicos, biológicos, socioeconómicos o paisajísticos, cuál es la cantidad o el impacto que puede tener al medio ambiente esas obras o actividades. Y la autoridad está facultada para poder determinar si las permite o no las permite o las permite con condicionantes, ¿no? A través de la famosísima manifestación de impacto ambiental o MIA. El derecho al medio ambiente sano, en este caso, hay algunos conceptos importantes que tenemos que considerar. El primero es el desarrollo sostenible, lo que les hablaba en un inicio, que pues la sostenibilidad se enfoca en tres pilares, que es el ambiental, el económico y el social. Desde hace mucho tiempo en conferencias internacionales ha quedado claro que, bueno, anteriormente había un dilema en donde los gobiernos ponderaban qué era más importante proteger, por ejemplo, si el desarrollo económico de un país o el medio ambiente. Muchos decían, pues es que, a ver, yo tengo una cantidad enorme de pobreza en mi país, entonces voy a dirigir mis esfuerzos a rescatar hasta todas esas personas de la pobreza y por lo tanto, por el momento no voy a hacer caso a la protección del medio ambiente porque me importa más la economía, ¿no? Pero esta discusión quedó ya superada desde hace algunos años en foros internacionales, en donde se dijo, a ver, pues es que tienes que de proteger de una manera igualitaria. De nada te serviría proteger la economía de tu país, no tienes un medio ambiente en donde desarrollarte. Al final de cuentas están interrelacionados y no puede prescindir el uno del otro, tienen que gozar de la misma protección, al igual que el factor social. ¿A qué nos referimos con el factor social? Pues a las sociedades, a las comunidades pues, que habitan, ¿no? En el ecosistema y que pueden verse afectadas en su economía, en su educación, en su vivienda, etcétera. Entonces, son estos tres pilares en los que se enfoca nuestro desarrollo sostenible. Eh, Hay un principio muy interesante, que es el principio precautorio, y el principio precautorio consiste básicamente en que la autoridad, más bien, en que la autoridad no puede argumentar que existe una falta de estudios científicos, que no se puede demostrar algún hecho científicamente, no lo puede poner como justificación para no adoptar medidas que puedan proteger el medio ambiente. Un ejemplo clarísimo es lo que acabamos de ver con el asunto de las abejas de la comunidad maya, en donde la comunidad maya le dijo a la autoridad, oye, aquí la soya transgénica está afectando a nuestros cultivos, está afectando a nuestra economía, está afectando a las abejas. Sin embargo, hasta ese momento no había algún estudio científico que lo demostrara. Sin embargo, la autoridad se allegó de este principio precautorio como una herramienta para poder preservar los derechos humanos de esta comunidad y de manera precautoria ahí pudo revocar las autorizaciones, suspender las actividades, independientemente de que no hubiera algún estudio, ¿no? Entonces, en eso consiste el principio precautorio. Aquí me equivoqué, no es principio, este otro de aquí no es principio precautorio, sino es principio preventivo, que es incluso de mayor importancia que el principio precautorio, porque la prevención justamente es con la finalidad de evitar que pueda ocurrir algún daño al ambiente. O sea, la prevención son todas esas acciones que tenemos para evitar que puedan generarse daños antes de que esos daños estén presentes. En el caso, por ejemplo, del principio precautorio, pues el daño o la amenaza de riesgo ya está presente. Sin embargo, el principio preventivo, pues
trata de evitar todo esto y antes de que se pueda ocasionar algún daño, pues tomar todas las medidas necesarias. ¿Cómo las tomamos? Pues como ya lo vimos, ¿no? Las áreas naturales protegidas son una forma de proteger a nuestros ecosistemas de manera preventiva, el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación de impacto ambiental y son algunos ejemplos. El tema de la consulta pública pues también ya lo vimos, una posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos cuando nos enteramos de que algún proyecto está siendo desarrollado, podemos solicitar a la autoridad, participar, agregar comentarios, nuestras observaciones, etcétera. Aquí cabe la pena mencionar dos ejemplos. Uno es muy cercano aquí a Baja California Sur, que es el asunto de Cabo Pulmo contra el proyecto Cabo Cortés. Igual el proyecto Cabo Cortés era una propuesta para construir una obra importante que colindaba con la zona de Cabo Pulmo, pero sin embargo la sociedad se dio cuenta, las organizaciones de la sociedad civil se percataron del impacto que podía ocasionar este proyecto y entonces igual fue un caso de litigio en donde se buscaba preservar y proteger la belleza escénica, la riqueza biocultural de la cual gozaba este arrecife, que es Cabo Pulmo, que es único en el mundo, y pues al final sí, se dio la razón, se revocaron las autorizaciones que se habían concedido, la autoridad encontró algunas irregularidades, y pues al final se logró con la ayuda, me parece que de Greenpeace estuvo involucrado en este caso, ¿sí? Se logró revocar la autorización con la que se contaba. Este es un ejemplo, ¿no? En donde la comunidad se asocia, colabora para poder proteger un tesoro que pues es de ellos, ¿no? Ya que ellos vivían ahí. Otro ejemplo también fue el caso del malecón ahí en La Paz, Baja California Sur. También otro ejemplo en donde es una obra que se intentaba construir, pero pues esa obra no contaba con los permisos necesarios, no contaba con los permisos idóneos. La sociedad pues se dio cuenta, se percataron de ello y de la misma manera, este es muy reciente también, se dieron cuenta, lo denunciaron ante la autoridad, ejercieron sus mecanismos de acceso a la justicia y pues en un inicio se revocaron las autorizaciones y me parece que actualmente se está buscando la manera de regularizar este proyecto para que se ejecute de forma sostenible, ¿no? Y este es uno de los más emblemáticos de los que México ha sufrido, que es el tema de la contaminación del río Sonora, en donde hay una mina de cobre, ahí en ese estado de la República, en donde tenían como un depósito en donde la actividad minera, cuando extrae los minerales, como por ejemplo el cobre, los deposita, como hagan cuenta, como en una alberca, y en esa alberca les echa, lo estoy explicando grosso modo, ¿no? No soy experto, pero más o menos así es, así fue. En esa alberca les echan ciertos químicos, ciertos líquidos para poder separar los minerales por ejemplo, de la tierra, de las piedras, ¿no? Y los llevan a transformar, ¿no? Pero todo lo que sobra queda depositado en ese lugar como lixiviados. Y el tema es que una de estos contenedores tenía una fuga y bueno, esta empresa, lugar pertenecía al Grupo México y se le responsabilizó porque la consecuencia fue que la fuga que tenía ese contenedor se dispersó a los ríos, ahí al río Sonora, y lo contaminó, pero terriblemente. Podemos ver aquí en las imágenes cómo está de plano de color amarillo. Y esto afectó a toda la comunidad porque pues aprovechaban el agua de este río, les generó enfermedades, alteraciones en la piel, alteraciones a su ganado, alteraciones ahí a la misma agricultura. Entonces, fue un caso también que se llevó a los tribunales. Se demostró que el Grupo México, como responsable de esta mina, había pues tenido la responsabilidad por generar este impacto ambiental. Se ganó el asunto y se creó ahí un fideicomiso para poder restaurar y poder compensar el daño que se había ocasionado. Sin embargo, pues hasta el día de hoy ha habido ahí algunas diferencias en cuanto a que pues no se ha cumplido de la mejor manera este fideicomiso, ya se había declarado cerrado, se volvió a abrir y bueno, sigue todavía este tema presente, ¿no? Desde 2014. Pero es un ejemplo en donde la comunidad
se asocia, se junta para poder pues, proteger sus recursos naturales, ¿no? La riqueza con la que cuentan. Y finalmente, ya para concluir, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿cuáles son, voy a mencionar brevemente, las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer como autoridades para poder preservar el derecho al medio ambiente sano y no vulnerar otros derechos? Y pues el mejor ejemplo y nuestro mejor fundamento se encuentra en nuestra Constitución, en donde en el primer artículo, en el primer párrafo, habla de que todas las personas gozamos de los derechos, más bien, sí, gozamos de los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, todas las personas. Y eh, en el segundo párrafo habla que pues las normas de derechos humanos se van a interpretar de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales, y esto es muy importante, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y finalmente, de forma muy clara y contundente, en el tercer párrafo nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad y ahí habla de los principios estos principios ya los vimos al inicio de la presentación: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y que pues, el Estado debe prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos en los que lo establezca la ley. Entonces, es muy importante precisar y reiterar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación constitucional de respetar los derechos humanos, no solo de los que están en la Constitución, sino en los que están en los tratados internacionales. Sé que a veces puede llegar a ser complicado porque como autoridad administrativa solamente tenemos permitido hacer lo que la ley dice, no podemos ir más allá. Pero sin embargo, el mandato constitucional es muy claro. Así que podemos observar que contamos con una facultad que nos brinda nuestra ley suprema, en donde podemos como autoridades actuar sin vulnerar, buscando no vulnerar los derechos humanos. Y aquí hay un tema muy importante que me gustaría mencionar también de manera eh, muy general, tiene su grado de complejidad, pero es el tema de el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Hace tiempo hubo un asunto relacionado con el caso de una persona que se apellidaba Radía Pacheco, que llegó a los tribunales y que es un precedente en el que México forma parte, que fue un caso en donde una persona del estado de Veracruz fue capturada por las autoridades militares y el caso llegó a instancias internacionales, a la a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, fue muy importante porque la Corte ahí sancionó al Estado mexicano y le impuso algunas obligaciones en materia de derechos humanos para proteger y para prevenir este tipo de casos, ¿no? Dentro de estas obligaciones que la Corte sancionó al Estado mexicano fue el tema del control de convencionalidad y de constitucionalidad, y lo enfocó de la siguiente manera: solamente los tribunales federales, más bien la Suprema Corte, tiene la facultad de poder declarar que alguna norma general es inconstitucional, al igual que, por ejemplo, los jueces federales, el Poder Judicial, tienen la facultad de inaplicar normas, ¿no? Solamente el Poder Judicial tiene esta facultad de inaplicar normas, pero no se escapan las autoridades administrativas. Este tema, la Corte mencionó que todas las autoridades administrativas, como lo dice aquí el texto constitucional, en el ámbito de sus competencias, tienen la facultad de interpretar las disposiciones, las leyes, de conformidad en el ámbito de su competencia, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, de la manera en que mayor le favorezca al ciudadano, buscando así proteger y garantizar los derechos humanos de los que gozan las personas y evitar que se puedan vulnerar. Entonces, aquí el fundamento principal con el que gozan las autoridades para poder interpretar a los derechos, a las leyes de la manera más favorable a las personas en materia de derechos humanos es este artículo. Es una herramienta que aquí podemos utilizar cuando somos servidores públicos
para que cuando nos enfrentemos a algún caso en donde podamos percatar de que existen o que pueden existir derechos humanos, pues apliquemos la ley y contemos con la seguridad y la certeza de que tenemos la facultad para interpretar la ley de la manera en la que mayor favorezca a las personas, ¿no? Claro, sin salirnos de nuestra competencia. Es decir, que si yo soy una autoridad que solamente ve asuntos de bosques, no puedo opinar de animales, ¿no? Al revés, si yo soy una autoridad que solamente ve temas de petróleo, pues no puedo opinar en materia de calidad del aire, solamente en mi competencia, ¿no? Pero sí, esto es una herramienta muy importante con la que cuentan las autoridades, y no solo es una herramienta, sino que también es una obligación, ¿no? Dice aquí, pues el propio texto dice que todas las autoridades aquí en el ámbito de sus competencias, o sea, aquí le puse, ¿no? No importa si eres presidente municipal, director de área o jefe de departamento, ¿no? No importa la jerarquía, la obligación es directa y personal, todas las autoridades en su competencia. ¿Qué más? Tienen esta obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, promover, pues que lo tenemos que difundir, ¿no? Tenemos que difundir la protección a los derechos humanos. Un ejemplo, campañas, ¿no? Ciudadanas sobre el derecho al medio ambiente. Respetar, pues no, por ejemplo, no autorizar alguna obra que yo sé que no cuenta, que yo sé que no tengo competencia o que yo sé que no tiene los permisos necesarios, que no cuenta con la evaluación de impacto ambiental o que no hubo a la consulta, pues en la medida en que yo me ciña a la ley, estoy respetando estos derechos humanos. ¿Cómo los protejo? Pues evitar que se violen derechos humanos. Una manera, aquí es la herramienta que les acabo de mencionar, el tema de que podemos interpretar a favor de las personas, el principio pro persona, las leyes, ¿no? Y contamos con la facultad está muy bien reconocida y protegida. Y pues garantizar, ¿cómo garantizamos el goce de estos derechos? Pues aquí creando las condiciones necesarias para que los derechos se puedan disfrutar plenamente, ¿no? Aplicando la ley, utilizando los mecanismos que ya vimos para proteger el medio ambiente. Las autoridades también tienen la obligación de prevenir, lo que les mencionaba hace un momento, el principio preventivo y el principio precautorio, para que se puedan, para evitar que se puedan dañar los daños o en la medida que podamos prevenir, se pueden reducir estos daños. Investigar. Cuando tenemos conocimiento de que alguna persona, alguna actividad o en algún lugar se están ocasionando algún daño al ambiente, pues como autoridad tenemos siempre la autoridad, la obligación de manifestarlo a la autoridad competente, ¿no? De hacer la denuncia correspondiente. También es una obligación que tenemos como servidores públicos. Sancionar, pues bueno, ahí solamente a las autoridades que tengan facultades para sancionar lo pueden hacer. Y finalmente, pues reparar el daño y compensar a las víctimas, ¿no? Como en los casos que ya vimos. Eh, Sé que también a veces no es tan sencillo hablar de derecho a medio ambiente sano y del tema de la progresividad, porque hay algunas ocasiones en las que nos vemos inevitablemente forzados a implementar o autorizar acciones que podemos darnos cuenta que son que van en contra del principio de progresividad. Pero aquí les puse una jurisprudencia eh, del Poder Judicial Federal que nos dice, ok, reconoce que no siempre, hay ocasiones en las que es difícil apegarnos a este principio, pero nos dice cómo es que lo podemos hacer, ¿no? Y dice, ok, a lo mejor va a haber casos excepcionales en donde algunas obras o actividades tengas que, no puedas ir hacia adelante. Puede ser que te permitemos que los hagas, está permitido que lo hagas, sin embargo, te decimos cómo hacerlo para no vulnerar derechos, ¿no? Y en resumen, esta jurisprudencia nos dice que cuando nos estemos enfrentando a este tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer es simplemente justificar plenamente cuáles son las maneras en las que en las que vamos a actuar en una autorización, en algún permiso, justificar de manera clara y exhaustiva por qué es que lo estamos haciendo y cómo es que esto va a poder garantizar a las personas gozar de otros derechos humanos, ¿no? Solamente así eh, podemos adoptar medidas regresivas, ¿no? Entonces, este es nada más era para mencionar que pues el principio de progresividad pues no es absoluto, sí se permiten algunas medidas regresivas, pero con sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Estas limitaciones. Y también aquí, ya para finalizar,
igual dentro del tema de la progresividad, aquí hay algunos criterios que nos dice el Poder Judicial que podemos utilizar para evitar que podamos dañar derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios? Pues bueno, primero que la disminución que se haga en materia de derechos humanos pues debe de tener como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano. O sea, la finalidad debe de ser aumentar, incrementar el grado de protección de un derecho humano. No puede ocurrir alguna medida regresiva que que pueda tener alguna finalidad distinta a proteger un derecho humano. Y segundo, ya que vimos que tiene como finalidad incrementar el grado de protección, ahora lo segundo es que esta medida genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego. Es decir, como vimos al un inicio, y por eso era muy importante verlo, como todos los derechos están interrelacionados, pues tenemos que verificar cómo esta medida se va a impactar a los otros derechos y establecer un equilibrio para que se pueda gozar de todos los derechos por igual, ¿no? Porque pues todos tienen el mismo valor. Y pues para finalizar, me gustaría nada más concluir con una reflexión que dice así, cuidar el planeta no es solo un acto de caridad, es un acto de justicia, porque los derechos humanos no se ejercen en un desierto sin agua o en un ecosistema en donde el aire nos contamina. Si queremos un futuro con dignidad, tenemos que defender la naturaleza hoy y hacerlo de forma sostenible. Al final, no heredamos la tierra de nuestros padres, la estamos tomando prestada de nuestros hijos y de las futuras generaciones, quienes nos van a pedir cuentas muy pronto. Y pues bueno, eso es todo. Esperamos que les haya gustado. Profesora, muchas gracias por la invitación. Cualquier duda, pues quedamos a las órdenes ahí a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario, licenciado César Ramos Aldana, al Instituto Mexicano por la Justicia Libre, por esta importante ponencia, por supuesto, el tema más que relevante de la importancia en la que tengamos que trabajar de manera articulada y de manera conjunta, pues primero entendiendo que nos corresponde esta parte, tanto autoridades, no tenemos que estar esperando a que alguien venga y nos diga haz las cosas bien o que pues nos presenten una impugnación o demás, sino que tenemos que entrar desde el principio, no tenemos que esperar para sacar una resolución mal y después que en un amparo o en una impugnación nos digan que violamos derechos humanos para entonces corregirlo y hacerlo bien. Desde estos principios, con toda esta información que ya nos brindaron en esta importante conferencia, pues entender las obligaciones que tenemos para conservar, respetar y garantizar los derechos humanos en cada acto de autoridad, en cada permiso, en cada oficio, en cada acción en la cual tenemos competencia y tenemos injerencia, porque por eso somos autoridades y por eso tenemos este importante papel. Y por supuesto, desde la ciudadanía también no hay que esperar a que la autoridad haga lo correcto. Si lo vemos que no lo está haciendo, por supuesto, accionar los mecanismos de defensa correspondientes para que entonces, lamentablemente, pues a través de estos procesos de impugnación se le tenga que indicar a la autoridad que violó derechos humanos y, por supuesto, defendamos y protejamos nuestro medio ambiente. Tenemos que hacerlo todas y todos, tenemos que hacerlo en conjunto, en unidad y, por supuesto, apostando a los derechos humanos, construyendo de manera respetuosa y, sobre todo, participativa para poder aspirar a la sociedad que queremos que siempre sea más justa y equitativa para todas las personas. Agradezco de igual manera a nuestra intérprete de señas, de lengua de señas mexicana, licenciada Dacia Osuna, del Instituto Subcaliforniano para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, que en esta ocasión nos estuvo realizando la importante labor de interpretación para las personas que requieren este servicio de interpretación de lengua de señas. Y pues la invitación, por supuesto, a que recuerden que el próximo mes, el día 10 de septiembre, vamos a continuar con un nuevo tema de conferencia en materia de derechos humanos. Recuerden que este programa de capacitación, los 10 son de derechos humanos, inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos,
Humanos, 10 conferencias, los días 10, una vez al mes, desde febrero hasta noviembre. Quien complete todo el ciclo de capacitación podrá estar recibiendo su constancia de certificación en el marco del Premio Estatal de Derechos Humanos en nuestro evento el 10 de diciembre. Agradezco a todas y a todos por su importante asistencia y también por todas sus participaciones, y pues esperamos contar con su asistencia y apoyo para la siguiente conferencia este 10 de septiembre. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Recuerden, no se les vaya a olvidar contestar el enlace de salida para que quede registrada también y puedan ustedes verificar cómo avanzó y cómo evolucionó su conocimiento antes y después de la conferencia. Muchísimas gracias y hasta luego.